Bien. No para acá. La enseñanza. Bien. Después en pie, hermanos amados, vamos a dar comienzo a este culto de enseñanza y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice el proverbista: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó. Decid a cualquier simple: ven acá. A los faltos de cordura dice: venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad la simpleza y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Vamos a orar. Señor Jesucristo, amado Dios, te damos gracias una vez más por tu misericordia, por tu bondad, porque hemos llegado, Señor, en esta hora de la tarde, hasta tu casa de oración, Señor Jesucristo, la cual ha sido, Señor, implementada, Dios mío, para honrarte, para exaltarte y para glorificarte. Señor, pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestras debilidades, por nuestros hierros. Rogamos, suplicamos en esta hora que tu gracia bendita, Señor, nos acoja en esta hora, Señor amado, en que estamos delante de tu presencia. Guarda nuestra alma del mal, líbranos, Señor, del pecado, líbranos, Señor, de todo aquello que nos espera, Señor, que es contrario a la salvación de nuestra alma, y socórrenos, Señor, del maligno. Ayuda a mis hermanos que vienen de camino, Padre Celestial, para honrar tu nombre, para exaltar tu nombre y para aprender así de tu palabra bendita. Socorre, Señor, a los hermanos que están enfermos. Oramos por mi hermana María Crisóstomo, por mi hermana Verónica, Señor amado, también por mi hermana Claudia, por su hija Pauli, Señor amado, por mi hermano Gonzalo, por mi hermana Brigitte, por sus hijos, Señor amado, por mi hermana Sara Moya, por su esposo, por sus hijos, Señor amado, también por la esposa de mi hermano Humberto, por María Pérez, por cada uno de sus hijos, por sus nietos. Oro por esa familia, Señor Jesucristo, en esta hora, para que tu gracia les acoja, Señor amado, y el corazón de ellos pueda inclinarse, Señor, a tu camino. También por la familia de mi hermana Catherine, por su esposo Guillermo, por su pequeño hijo, Señor Vicente, y por cada una de sus hijas, Señor amado, por sus familiares cercanos y lejanos, Señor. También pido por mi esposa, por mis hijos, por mis nietos, Señor amado, pido por la iglesia de Cerro Navia, por cada hermano y hermana que componen el lugar, Señor, de Cerro Navia, por mi hermano Manuel Cárdenas, mi hermana Claudia, mi hermano Leopoldo Prieto, su esposa María, Señor amado, aleluya. También, Señor Jesucristo, oramos por nuestro hermano René Jara, por su esposa, Señor, mi hermana Adriana, por sus hijas Luna y Paloma. Oramos por este lugar de Maipú, Señor, que muchos sean los que han de llegar, Señor, a aprender y aleluya, a saber y a conocer, Señor, de tu palabra bendita. Oramos para que tú, Señor amado, nos dé entendimiento. Ábranos el entendimiento, denos de esa gracia, Señor amado. Pedimos por los que están en la sintonía, Señor amado, para que también, Señor, en este día podamos regocijarnos, podamos gozarnos en tu presencia. Danos sabiduría, danos entendimiento de tu palabra, para poder, Señor, ponerla por obra cada día. Necesitamos, Dios mío y Señor mío, tu palabra en esta hora, esta palabra, Señor, aleluya, que nos acompaña día a día, Señor, en nuestro diario vivir. Danos la gracia, la sabiduría, Señor, para poder entender de ella, Señor, los propósitos por el cual usted, Señor amado, nos ha llamado. Bendiga este país, Chile, Señor amado, bendiga a sus gobernantes, bendiga, Señor, a la policía, a los jueces y a todos, Señor amado, los que están por delante de nuestra patria. Rogamos por nuestros pastores, por nuestros enseñadores, rogamos por los hermanos del sur, del norte, por mi pastor Raúl Robles, Señor amado. Oramos por su esposa Aide, por los hermanos de Renca, Señor amado. Unifícanos, Señor, cada día, Señor, como un solo hombre, para poder así manifestar, Señor, aleluya, la gloria y la alabanza a tu nombre. Te pedimos en esta hora que nos llenes, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, que llene nuestra alma, nuestro corazón, que tu palabra fluya como un río de agua viva, Señor, aleluya, en nuestros corazones,
en nuestra alma. Señor, no permitas que haya turbación, no permitas, Señor Jesucristo, aleluya, que seamos turbados, sino que podamos estar claros, Señor, en tu palabra, claros en los propósitos, Señor, que usted nos ha llamado. Gracias. Una vez más te damos por este lugar. Gracias, Señor amado. Aleluya, por los hermanos y hermanas dadivosos, Señor. Aleluya, por cada hermano que compone, Señor, cada lugar, Dios mío. Gracias, Señor, por lo que usted va a añadir, Señor, a su iglesia. Dios mío, porque usted es el que añade, Señor, a aquellos que han de ser salvos. Por eso en esta hora pedimos y entregamos nuestras peticiones, Señor amado, delante de ti. Levántanos, Señor amado, levántanos para tu gloria, fortalecidos, llenos de tu gracia, en el nombre de Jesucristo, nuestro Dios, Señor y Salvador. Amén y amén. Las glorias son para nuestro Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús, a su nombre sea la gloria. Tome asiento, hermano, por mientras, y paso los avisos. Busque, abra su Biblia en el capítulo 10 de Romanos. Ahí estamos, habíamos detenido un poco este estudio, que nos habla, hermano, de la salvación. Hay lugar a la pregunta con respecto al tema, amén, para que así podamos edificarnos, hermanos, los unos con los otros. ¿Hace calor, no? Sí, amigo. Hace calor. Vamos. Nada. Parece que se nos viene el verano. Bien, el día martes ya no hay culto en el lugar de Cerro Navia, como lo habíamos manifestado, pero sí, este sábado tenemos culto, tenemos cena en el lugar de Cerro Navia. Ya vamos a planificar la cena también en este lugar. Yo creo que va a ser el último miércoles, este miércoles que viene al otro, si no me equivoco, es el último miércoles de este mes de agosto. Ya ahí nos vamos a sentar también a la mesa. Hay una invitación, tengo que confirmarla para el 28 de septiembre. Vamos a adelantar. Pero ojalá que nos puedan acompañar, hermanos, que hagan el tiempo, el día domingo, en el lugar de La Quebrada. Vienen hermanos de allá del sur, de Linares, de Santa María, San Carlos, si no me equivoco. Vienen hermanos de allá, semilleros, que nos van a visitar. Así que le invitamos allá para que usted se comprometa también a acompañarnos aquel día. Amén. Y eso, a ver si el próximo miércoles, si Dios quiere, estamos aquí, el hermano Leo está en su casa el día de hoy. Vamos a ir turnándolo, esto para que ore harto con nosotros también, porque el día martes queremos visitar, queremos evangelizar. Bueno, hay muchos planes, hermanos amados, y que nos van a dar esa libertad un poquito para poder salir, así que le encargamos la oración por nuestras vidas. Amén. Bien, capítulo 10 del libro de Romanos. Vamos a retomar este libro tan maravilloso. El libro romano. Lo dice todo. A ver, aquí está el Evangelio, pero el Evangelio. Bien, póngase en pie, vamos a leer el primer verso en reverencia a nuestro Dios y de ahí nos sentamos. O sea, usted se sienta ya. Dice en el nombre del Señor Jesús: hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a... Tome asiento, Dios les bendiga. Hemos visto en estos dos últimos capítulos, que es capítulos 9 y 10, donde Pablo, cierto, habla con respecto a Israel. Se plantea siempre la duda con respecto a Israel, porque ahí fue donde murió Cristo, ahí donde lo mataron. Entonces uno dice, ¿será salvo Israel? ¿No será salvo? ¿Verdad? Ellos eran, nosotros sabemos que a ellos Dios les entregó el pacto, ¿verdad? Primer pacto a través de la ley, ¿verdad? Y voy a tomar un poquito de arriba del verso 30 del capítulo 9 para que podamos entender el contexto de lo que vamos a leer. Dice, ¿qué pues diremos que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe? Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Pregunta. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, y aquí pongo en Sión piedra de tropiezo, roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Ahora, ciertamente, Israel, que le fue concedida la ley, ¿cierto? Los
los mandamientos, los preceptos, ¿verdad? Que son como 600. Ellos iban tras eso, pero no iban, o sea, como decía, un mero compromiso. Yo siempre digo que Israel pecaba para matar animales, porque había una garantía de que si había pecado, ¿cierto? Tenían que matar a un animal y expiar el pecado quedaba cubierto, pero no era quitado. El pecado siempre permanecía, ¿saben? Hasta estos días, ¿saben? El único que pudo quitar el pecado fue Cristo. Ahora debemos entender el concepto de quitar. Por eso es lo que decíamos antes, que nosotros somos libres hoy día del pecado, somos libres de la muerte. ¿Saben? Entonces, Israel iba tras esta ley, ¿cierto? No por fe. Además que la ley, lo dijo Pablo en los primeros capítulos, y lo dice en los libros de Gálatas, es imposible que la ley pueda salvar a un hombre. El propósito de la ley es otro, el propósito de la ley es dar a conocer a Dios, lo que Dios le agrada y lo que no le agrada, lo que es favorable al hombre y lo que es desfavorable. Entonces, ¿tropezaron en quién? En Cristo. Porque Cristo, cuando viene a predicar el Evangelio, ¿cierto? Y utiliza muchas veces la palabra tu fe te ha salvado, tu fe te ha hecho salvo. Para ellos es una gran ofensa porque es como si usted se está guardando, ¿cierto? Supuestamente se está guardando para recibir la salvación. Y esto lo podemos ver por ejemplo, en el tema del hijo pródigo. Ahí está claro, porque claro, el hijo mayor dijo yo, siempre he estado contigo. Y cuando vino este que desperdició tu dinero con ramera, ¿cierto? Y más encima le mandáis el becerro más gordo, la sin fiesta. Entonces, la respuesta del padre fue, estaba perdido y fue hallado. Por eso hace fiesta, porque nosotros sabemos por la escritura la condición que va a quedar el hombre que se pierde. Claro, nosotros vemos hoy día el ataúd, el hombre está dentro del ataúd. De ahí para allá nos vemos nosotros con nuestros ojos naturales, pero sí a la luz de la palabra podemos ver qué es lo que hay más allá, porque Jesús cuenta una historia del rico y de Lázaro. Entonces describe claramente lo que va o lo que hay más allá después de que el hombre cierra sus ojos. Entonces por eso la alegría, ¿cierto?, del Padre de que su Hijo se haya arrepentido y haya vuelto. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. ¿Para qué? Para darle salvación. Entonces para ellos era como contradictor de que ellos estuvieran sujetos a una ley, ¿verdad? Supuestamente, pero no era así. Sujeto a una ley porque Dios sabía que el hombre no la podía cumplir, pero ella era lo que ellos manifestaban en la ley. Y que de la noche a la mañana, como decir, nos cambiaron la regla del juego. Y eso no lo aceptan de ellos hasta el día de hoy. Por eso que Pablo gasta estos 15 o 16 capítulos en Romanos de explicar bien, con profundidad, lo que significa el Evangelio. Cuando nosotros podemos entender lo que significa el Evangelio, vamos a entender el peso de la salvación que gracias al Señor nos ha llegado a nosotros. Entonces Pablo dice en el capítulo 10, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. O sea, como buen judío, él oraba por sus hermanos y el deseo que fueran salvos. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. O sea, no tienen el verdadero conocimiento. Por eso que aquí vamos a ir a Juan. Cuando este hombre que es principal de la sinagoga llega de noche, el Señor le dice que era necesario nacer de nuevo. Y él le dice, pero ¿cómo? Viejo yo meterme en el vientre de mi madre por segunda vez. ¿Se fija, no? O sea, seguían a Dios, pero no tenían el verdadero conocimiento. Entonces dice, pero no conforme a ciencia. O sea, no tenían el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Se negaron rotundamente a recibir el conocimiento. Recuerde que cuando el Señor le dijo a Moisés que preparara al pueblo 2 días, y el tercer día, ¿cierto?, se encontraban en el faldeo del monte, y Dios desciende, ¿cierto?, en fuego, en relámpago, y bulla, y temblor. Ellos se espantaron, hasta Moisés. Se espantaron y dijeron, Moisés habla tú con él y no hablemos nosotros con él. Pero hoy día es diferente. Aquí vamos a ver por qué es diferente. Dice,
Porque ignorando, mire, la justicia de Dios. ¿Quién es la justicia de Dios? ¿Cuál es la justicia de Dios? Cristo. Cristo. Él es la justicia. Lo que Él hizo. A ver. Y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo. O la finalidad. No dice que acá que la ley acaba con Cristo. La ley sigue. Pero la ley es para otro tipo de personas. No es para la iglesia. ¿Ah? No es. Y ahí uno puede malinterpretar y decir, entonces yo puedo adulterar, yo puedo robar, yo puedo matar, yo puedo fornicar, yo puedo... No está diciendo eso. La finalidad, el fin de la ley es Cristo. La ley era un ayo, era un pedagogo, un enseñador, que nos enseñaba lo bueno y lo malo. Y que nos llevaba ¿a qué? A Cristo. Eso lo hizo la ley. Entonces, porque el fin de la ley es Cristo, ¿para qué? Para justicia a todo aquel que cree. Pero a todo aquel que cree. ¿Amén? Como hablábamos adelante. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, la justicia que es por la ley de Moisés, miren, se escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Esa era la justicia del hombre. Pero el hombre estaba incapacitado a hacerla. Por tanto, el hombre era injusto. Estaba en la calidad de injusto. ¿Por qué? Porque ellos decían que hacían y no hacían porque era imposible. Era imposible. Dios lo sabía. Pero vuelvo a decir, la ley no venía a cumplir, sino con el objetivo de darle a conocer al hombre lo que era esa justicia de Dios. Dice, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Y aquí podemos recordar, ¿cierto?, aquel hombre que llegó a Jesús y le dijo que lo quería seguir, ¿verdad? ¿Verdad que el Señor le dijo, los mandamientos te los sabes? Porque todavía no se había, hermanos amados, no había sido sacrificado todavía. Tanto la ley todavía estaba ahí, todavía estaba ahí. Por eso él le cita los mandamientos. Por eso que hay que enfocarse, hermano, hay que enfocarse en el tiempo. El contexto inmediato es ese. El hombre llega y la ley todavía está vigente. Por eso es que cuando llevan a la mujer adúltera a Cristo, ellos le citan la ley. Y dicen, en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Pero la ley no decía eso. La ley decía que los que tenían que ser apedreados era el adúltero y la adúltera. Ellos venían falseando porque tenían un puro culpable. Entonces Cristo no podía, cuando Pedro le dijo yo, ni yo te condeno. No podía condenarla, porque faltaba el otro culpable. ¿Se fijan? Pues dice, no, que la perdonó. No, si Dios no la perdonó. Yo lo que le hizo fue justo con ella, porque no podía condenarla. Hay gente que no lee la escritura y se va a otro lado, pero es así. Hay que ir a la ley. La ley decía que si un hombre la sorprendió en el adúltero y la adúltera mueran irreversiblemente. Levítico 20:10. ¿Ya? Pero ellos por eso que decían, para tentarle trajeron, ¿no? Para tentarlo, o sea, para sorprenderlo. Porque a la hora que Cristo le dice, apedréala, lo apedrean, ¿Por qué? Porque se hacía cómplice de ¿qué? De una falsedad, de un engaño. Como él se había elegido como maestro, según ellos, como juez, porque fíjense lo que le dicen ellos. Entonces, Jesús sabiendo todas las cosas, si el dador de la ley es él, porque ese dedo que está escribiendo en tierra era el mismo dedo que escribió la tabla de Moisés. Era el mismo dedo, no era otro. Entonces, hermano, el hombre es imposible que haga. Entonces dice, pero la justicia que es por la fe, dice así, mire, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. Mire, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Voy a detenerme un poquito ahí. Dice que nadie le dirá a su hermano, conoce a Dios, porque todos me conocerán. La palabra se acercó, la palabra vino. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, la palabra está. Pero dice, cerca de ti, bueno, aquí dice, cerca de ti está la palabra. En tu boca y en tu corazón. Pero aquellos que creen, esta es la importancia. El Espíritu Santo en nosotros
es la palabra, el Espíritu, en nuestra vida. Entonces, por eso que dice Pablo que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, more en abundancia. Que si confesases, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeses en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Muchos de esto lo han hecho como un, ¿cómo le llaman esto? La confesión de fe. No es tal. No es tal. Es claro. Porque se contradeciría con el tema del bautismo. Por lo que Pedro y el mismo Pablo confirmó, que el hombre debía arrepentirse y bautizarse. No solamente confesar. Porque aquí es claro, dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, aquí lo que la fe impulsa, el creer impulsa a obrar, arrepentido y bautícese. Entonces el hombre recibe la palabra, ¿cierto? Es convencido por el Espíritu Santo y el hombre toma esa decisión en Dios de recibir el bautismo para ser perdonado. Por eso que hablamos del niño ese que tiene, ¿verdad? Difícilmente podrá entender eso. Tendrá la capacidad de poder entender eso, es muy difícil. Imagínense, a nosotros nos cuesta. A mí me ha costado entender muchas cosas de la Escritura que estoy entendiendo ahora que estoy más viejito en el Evangelio, porque a nosotros nos enseñaron muchas cosas que son de tradición, el mismo Evangelio. Entonces uno empieza a escudriñar la Escritura, a pedirle a Dios, Dios abre el entendimiento, ¿verdad? Y va entendiendo la profundidad de la Escritura. Entonces no es una confesión de fe que se hace, que como muchos dicen, levante la mano, ¿verdad? Y acepte al Señor. No es así. No, es claro que es lo que Pablo está diciendo. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Está ocupando la palabra de creer. Cuando yo creo, obro. Cuando yo no creo, no obro. Porque no creo. Entonces eso me incita a mí a dar el paso de fe. Es, como usted tomó un día de decisión, que te dice, pastor, yo quiero que usted me bautice. Y yo nunca lo presioné. Nunca lo presioné para que te bautice. Pero hay gente que dice, no, tiene que bautizarse. No, la persona tiene que entender. Porque cuando va al bautismo, tiene que entender a lo que va. Lo que va a recibir. Si no entiende eso. Entonces, luego dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todo lo que le invoca. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y aquí está el bautismo. ¿Cuándo invocamos el nombre del Señor? En el bautismo. Yo te bautizo en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados. ¿Sí o no? Ahí te invocamos el nombre del Señor. ¿Bien? Luego dice, ahora dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Es una pregunta. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Vamos a quedar un poquito aquí. La pregunta que hace el apóstol aquí, dice, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Imposible. Es imposible. Entonces el incrédulo nunca va a poder invocar el nombre. Tiene que creer. Claro, para invocarlo. ¿Te fijas? Luego dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Aquí hay una falencia. Por eso está la predicación del Evangelio. Ahora, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? Y lo último dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces, Dios apartó la iglesia y la envió. Entonces, ahora el hombre es responsable. Dios hizo su parte y el hombre es responsable de oír y creer o de no oír y no creer. El hombre responsable ahora en ese aspecto es el responsable de su vida. Por eso que muchos lamentarán, estando en la condenación, el no haber creído. O sea, habiendo tenido la posibilidad
delante de ellos, de haber sido salvos, no lo fueron. ¿Por qué? Porque no creyeron. Hoy día, en este tiempo, el mundo está viviendo su mundo, su ideología, su pensamiento. Por eso que la ideología, la idea nuestra o el evangelio para ellos les resulta algo como algo arcaico, algo que obsoleto para ellos, dentro del modernismo, ¿cierto? Que se viene planteando de años atrás hasta esta época. El mensaje del evangelio para muchos es algo arcaico. Pero si escucharan bien, si pusieran bien el oído, el mensaje de Dios es ayer, hoy y siempre. Es un mensaje siempre nuevo, siempre está en esta condición. ¿Por qué? Porque Dios no cambia, Dios no se muda, los tiempos cambian, pero Dios es el mismo. Y Él es el que mandó a predicar el evangelio. Primero hizo la obra y ahora mandó a predicar, ¿cierto?, su justicia, la justicia de Cristo. Aquí está donde siempre yo he dicho que en la cruz se vieron confrontados dos justicias. La ira de Dios, ¿cierto?, contra el pecado, la justicia, porque Dios es justo, Dios es santo, tenía que castigar el pecado, ¿ya? Y la justicia del mismo Dios, pero a través de Cristo, cumpliendo la ley, entonces muriendo para justificar a muchos. Entonces dice que por un pecado entró la muerte, pero por muchos pecados entró la vida. Y que esta es la grandeza de Dios. ¿Vean? Entonces, luego dice, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Isaías 53, hace esta pregunta el profeta. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Este evangelio se viene predicando. Hay gente que no cree. ¿Por qué? Porque es más fácil abrazar una religión que la fe. Es más fácil, porque hay muchas religiones. El diablo es muy astuto. El diablo ha acomodado, ¿cierto?, el falso evangelio, ¿verdad? Y lo ha acomodado, entonces la gente llega porque puede seguir viviendo su vida normal, ¿verdad? Y no ser salvo. Entonces el hombre tiene religión. Y el hombre siempre ha sido religioso. Pero no tiene a Dios. Y eso marca la diferencia. Por eso es que nosotros realmente cuando predicamos un velorio, siempre la gente tiene una religión y empieza a escuchar y como que empieza a despertar. Hay algo que no le cuadra. Pero hay otros que lo toman como un ritual, ¿cierto? Como que la viejita que está orando con el rosario, que Santa María, Madre de Dios, prueba por nosotros, y lo toma como eso. No, y pasó. A lo mejor era la oportunidad de esa persona de oír la palabra de Dios, o a lo mejor la oyó, pero el afán, como dice por ahí la palabra de la semilla, el afán le ahogó. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahí está la fe. ¿Ven? Por eso la importancia de la enseñanza, la importancia de la predicación del evangelio, hermanos amados, por eso nos congregamos. Nosotros tenemos esta sala, ¿cierto? Tenemos esta sala en la cual nos congregamos y nos permite, ¿cierto?, escuchar la enseñanza de la palabra. Luego dice, pero digo, ¿no han oído? Pregunta, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato, os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. ¿Bien? La pregunta es, ¿no han oído? Ciertamente escuchamos. Por eso si usted ve los 4 evangelios, el relato de del evangelio en 4 tomos, ve que Cristo no sale de la frontera. No sale. ¿Se fijan? Porque fue a ellos predicado primeramente el evangelio. El reino de los cielos se ha acercado a ellos. Parece que a la mujer sirofenicia, que era extranjera, el Señor le dice, no es lícito tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos.
¿Se fija? No es lícito. ¿Ah? Entonces, la mujer le dijo, sí, Señor, sí sé, pero los perros comen la migaja que caen de la mesa. Y el Señor le concedió la sanidad de su hijo. Pero era primeramente a ellos. ¿Dónde parte la iglesia? Parte en Jerusalén, en el aposento alto, ahí parte. De ahí es extendido el evangelio por todo Jerusalén, como el Señor lo ordenó, Judea, y ahí estaban, en Jerusalén y Judea. Ahí estaban los apóstoles, ¿cierto? Predicando el evangelio, recorriendo las ciudades, recorriendo las sinagogas, pero se habían quedado ahí. Eso lo podemos ver en la Escritura. Se habían quedado ahí y vino la muerte de Esteban, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede? Esteban, que fue el primer mártir de la iglesia, ya Dios levanta una persecución. Dios la levanta. ¿Para qué? Para que se extendiera en la predicación del evangelio. ¿Dónde llegaron? Llegaron a Samaria. Llega Felipe a Samaria, lo vemos en el capítulo siguiente, ¿cierto? Después de la muerte de Esteban. Llega a Samaria y los otros van predicando en otras ciudades. Iban huyendo, iban siendo perseguidos, pero iban predicando. ¿Amén? Por eso es que el hombre no tiene justificación. No tiene justificación. El hombre no tiene si no se justifica en Cristo, está salvo. ¿Amén? Entonces, dice, y hasta los fines de la tierra, sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Y aquí dice, primeramente, Moisés dice, esto está en Biblia, dice que está en Deuteronomio. Dios ya lo adelantó. En Deuteronomio 32, 21, Dios adelanta que iba, hermanos amados, a provocar a celo a Israel con un pueblo que no era su pueblo. Te lo vuelvo a decir, mire, el celo religioso que se ve en el hijo pródigo. El hijo, ¿qué le dijo? Yo siempre he estado contigo. Y te gastó toda tu plata, viviendo perdidamente con ramera y tomándosela. Y más encima, ahí está el celo religioso. Porque no entendían lo que realmente significaba la salvación. Eso es lo que aquí quiere decir esto. Entonces, Dios provoca a Israel con un propósito. Para que ellos vean. Entonces, luego dice, vamos a seguir con el capítulo, todavía tenemos tiempo. No. Ahí usted me dice la... ¿Sí? Ya. Ya. Digo pues, el capítulo 11, seguimos con el capítulo 11. Ahora, ¿por qué sucede esto de... No es que Dios deseche a Israel, ojo con esto. No es que Dios, el verso 21 dice, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. Pero no dice que lo deseche. Dice que lo va a provocar a hacer. Ahora, digo pues, la pregunta, ¿ha desechado Dios a su pueblo? El mismo apóstol responde, en ninguna manera. ¿Amén? Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. El judaísmo hoy día moderno, ¿qué es lo que pretende? Judaizar al hombre y meterlo en la simiente. ¿Amén? Meterlo en la simiente de Israel. Israel no está desechado. Nosotros en ningún momento decimos que Israel ha sido desechado. ¿Cierto que nosotros estamos reemplazando a Israel? No. Entonces, el judaísmo quiere sacarle a usted de la fe y llevarlo a esta otra fe, decirlo, si usted, ¿qué apellido tiene usted? Con Z ya usted descendiente de, no sé, de la tribu de Leví o de qué sé yo. No, aquí está claro que Dios, el mismo Señor dice que de ambos pueblos hizo uno. ¿Ya? La diáspora, las tribus no se perdieron, las tribus fueron esparcidas por toda la tierra. Están esparcidas alrededor de todo el mundo. Luego dice, en ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Puede que, por ahí dice Pablo, a los que antes conoció, a estos también justificó. ¿Me digan? Entonces, ¿por qué dice conoció? Porque hizo un pacto con ellos. ¿Ya? Recordemos que vienen de la descendencia de Abraham, Jacob, Isaac. Ahí está la descendencia, hacia abajo. Entonces Dios ya los conoce, parece que para aquellos que antes conoció. ¿O no sabéis que dice Elías, la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor,
A tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme. Es una pregunta. ¿Procuran matarme? Pero, ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Así también aún en este tiempo, cuando escribe esta carta, en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Es un grupo, un remanente, ¿ya? Escogido por gracia. ¿Quién lo escogió? Dios lo escogió. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por las obras ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Es como un trabalengua que ¿lo entendimos, no? Ya. Voy a volver. Este remanente fue escogido por gracia, al igual que usted y yo. No éramos mensajeros, ¿cierto? Ya. Recordemos que está hablando de los judíos. Los judíos tenían pacto, tenían la ley y todo. Y si por gracia, ya no es por obra, o sea, las obras de la ley. ¿A ver? De otra manera, la gracia ya no es gracia. O sea, si ellos se salvan por las obras de la ley, no hay gracia. En vano murió Cristo. ¿A ver? Eso es lo que Pablo está explicando. Y si por obras, si es que es por obra, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Se fijan? ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. ¿Por qué fueron endurecidos? Por su rebeldía. Como cuando usted es un hijo, papá, quiero ir para allá, quiero ir para allá. No vaya, hijo, no vaya. No vaya, para allá. Está puro allá, no vaya, no vaya. No, cuando eres niño no te, más grande, cuando te vas a caer, ya, te caes. Te caes. Entonces, buscaron su propio destino. Entonces, dice, que pues, lo que buscaba Israel no ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. ¿Por qué? Por su conducta. Por su conducta. Luego dice, como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean, y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. ¿Tienen ojos? No ven. ¿Tienen oídos? No oyen. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbienle las espaldas para siempre. ¿Por qué? Porque ellos creían en su propia justicia. Cuando rechazan a Cristo, esta gente, ¿verdad? En Israel, ellos confiaron en su propia justicia. Y la Escritura dice, en el Antiguo Testamento, que vuestras justificaciones son como trapos de inmundicia. Entonces, ni su justicia, ni mi justicia, ni la justicia de la hermana, ni la justicia del que quiera decir mi justicia, sirve. No sirve para nada. No sirve para nada. Aunque usted pueda ser muy buena persona, porque hoy día está el término, es buena persona. Buena persona. Dios no vino a ser buena persona. En todo caso. Dios vino a cambiar al hombre, a transformarlo. ¿Por qué? Porque nada del hombre sirve. Parece como que, pucha, que, como digo la palabra nosotros cuando una persona de todo lo vaya malo, pesimista. ¿Vale? Es que la condición del hombre es esa. Y si usted no acepta su condición, se puede desviar. Claro, por eso ¿qué es lo que dice el Señor? Buscar el reino de Dios, su justicia y lo demás será por añadidura. ¿Cierto? Entonces, David dice, el Señor está delante de mí. Mire, voy a leer el Salmo, que ayer estuvimos leyendo un poquito el Salmo 16. Y me gustó bastante la poesía que David expresa aquí, en este Salmo. Dice, al Señor he puesto siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. O sea, aquí, hermanos amados, pareciera así como que todo lo que vale es lo de Dios. Lo que nosotros no tiene ningún valor. Entonces cuando dice ese hombre grande, no, si no hay hombres grandes. Hay hombres pequeños con un Dios grande. Me pueden considerar muy grande en las manos del Señor, pero el grande no soy yo, el grande es Dios. ¿Ven? Y esto es lo que aclara el apóstol Pablo aquí, ¿cierto? Con respecto a los judíos. Ellos se confiaron en su justicia.
Porque desecharon a Cristo. ¿No? Por eso que le dijo el Señor a los discípulos, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. O sea, no hay otra manera de llegar a Dios. Si no es a través de Cristo, no hay otra manera. Lo confirma el apóstol Pedro cuando dice que en ningún otro hay salvación. Entonces, ¿el religioso qué busca? Porque nosotros somos competentes, ¿verdad? La filosofía del mundo a nosotros nos ha, en cierto modo, atrapado. No, tienes que estudiar, tienes que ser un gran hombre, sí, amén. Pero confiamos nosotros en nuestros medios. Pero no vemos que el que nos da el aire diario es el Señor. No vemos que nos abre el entendimiento, es el Señor. Entonces nosotros diríamos, nosotros. Y eso pasó con Israel, nosotros, y nadie más. Y eso no la... Por eso es que cuando el Señor le reprocha a una iglesia, en el Apocalipsis, cuando dice, tú dices que eres rico. Tú dices que eres rico. Y que no tienes necesidad de nada. Pero el Señor dice, yo te digo que eres ciego, pobre, desnudo, ¿cierto? Bueno, vamos, leámoslo mejor, ¿para qué? No pequemos contra la Escritura. Y esto es lo que le duele al hombre. Que alguien le diga que uno es inservible. Le duele, por eso que aquel es una bofetada al hombre. Pero bueno, pero es para salvación. A ver. Acá dice, ya, aquí dice, pero porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. A la iglesia le está diciendo, la iglesia de la Odisea, la última etapa de la iglesia, está diciendo. Y la iglesia ha llegado a ese concepto. ¿Sabe por qué? Mire, hermano, usted que tiene edad más o menos parecida a la mía. Y no sé si mi hermana vio, ¿se acuerda cuando las iglesias eran chiquititas? Las iglesias evangélicas tenían fonola, tenían piso de tierra, y los hermanos de repente andaban hasta con los zapatitos rotos. Y hoy día los hermanos andan en auto. No hay casi hermanos pobres, por decirlo así. Perdónenme un poquito, no hay casi hermanos pobres en las congregaciones. Hoy día usted ve una iglesia grande, está llena de autos afuera. Y antes. Entonces ¿qué ha sucedido? Se ha enriquecido la iglesia y se ha olvidado de aquel que ha provisto todo eso. Por eso que Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, porque este es traidor, el de afuera es traidor y hay que tener mucho cuidado con él, porque siempre quiere opacar al que está dentro, al nuevo hombre. Y esa es la lucha constante que Pablo plantea, pero eso es otro tema. Entonces luego dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Pregunta. En ninguna manera. Pero por su transgresión, vino la salvación ¿a quiénes? A los gentiles. ¿Ve que estamos incluidos? Los cuales antes dice que no. Para provocarlos a celo. Aquí se cumple la escritura de Deuteronomio, pues, que te provocaré a celo con un pueblo que no es mi pueblo, seré hallado por el pueblo que no preguntaba por mí. Y si su transgresión, mire, es la riqueza del mundo y para él, gloria al Señor, porque gracias a que ellos transgredieron y desecharon a Dios, rebotó la salvación a nosotros y al mundo entero. Pero el problema es que el mundo entero no la va a hacer salva, lamentablemente. Y su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles. ¿Cuánto más su plena restauración? Fíjese que hace maravillas. Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celo a los de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos. Porque si su exclusión, y esto tenemos que entenderlo bien, su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su ambición sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, algunas de las ramas, no todas, algunas, y tú siendo olivo silvestre,
has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino a la raíz a ti. Este es el olivo. La raíz es santa y el olivo es santo. Esto es Dios. El olivo es Dios. No es Israel. Las ramas son Israel. ¿Ya? Y algunas ramas fueron desgajadas, sacadas del olivo, que es Dios. Dios las sacó por la transgresión. Las sacó. E injertó a nosotros los gentiles. En la versión antigua dice el acebuche. Olivo silvestre, acebuche. Ahí leí la palabra buche, lo dejo. Acebuche, entonces fuimos injertados. Eso tenemos que tener claro. Pero el olivo es santo y la raíz es santa. Y nosotros pasamos a ser parte de la santidad. Por eso que somos llamados santos. ¿Vale? Somos llamados santos. ¿Por qué? Porque Dios es el que santifica y estamos unidos al santo. ¿Vale? Entonces, quiero aclarar bien, porque la otra vez escuché que alguien dijo que el olivo era Israel. No, el olivo es Dios. ¿Vale? Es claro que dice. ¿Ya? ¿Ah? Así es. Bueno. Entonces dice, pues si algunas de las ramas naturales del olivo, fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ella y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Muchos se jactan, ¿cierto? Que Israel ya fue desechado, ya. Y nosotros estamos injertados, pero el que sacó las ramas naturales fue Dios. Entonces puede decir que no debemos captarnos, porque no sustentamos nosotros al olivo. Es Dios. Así como sacó a Israel, también nos puede sacar. Amén. Y eso tenemos que tener mucho cuidado. Él dice, no te captes. ¿Ah? No te captes. Captarse es como burlarse. Amén. Como que, yo yo aquí. Superior, exactamente. La captancia es creerse superior. Nosotros no somos mejores que Israel, y Israel tampoco es mejor que nosotros. Amén. Con misericordia Dios nos puso ahí en el olivo. Entonces dice, pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensorbezcas, sino teme. No te ensorbezcas, sino teme. Entonces debemos andar en temor, hermanos amados, de correr el peligro que también podamos ser sacados. A Israel no le costó nada sacar la rama. A Dios, perdón, no le costó nada sacar la rama natural. También nos puede sacar nosotros, pero somos ramas. O sea, es como si el hermano, su hijo se porta mal y lo echa, y trae una persona a vivir afuera, y esa persona empieza a captar por el hijo de él. ¿Puede sacarlo? Así como sacó al hijo, puede sacarlo acá. A ver, porque la casa es de él. Entonces, eso es lo que tenemos que tener cuidado. Por eso que no vivamos impíamente, sino que vivamos santamente delante de nuestro Dios. El Señor nos ayude, ¿ven? Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Es nuestra actitud. Por eso que el apóstol Pablo dice que el Antiguo Testamento, lo que está escrito en la Antigüedad, fue escrito para nuestro conocimiento, para que nosotros nos aprendamos a hacer como ellos hicieron. Todo eso nos tiene que servir a nosotros de lección para llevar nuestro caminar de acuerdo a lo que Dios quiere y no lo que nosotros pensemos. Dice, mirad pues, mire, la bondad y la severidad de Dios. Aquí dos cosas. La bondad y la severidad de Dios. La severidad, ciertamente para con quiénes, para con los que cayeron. Pero la bondad para contigo. Si permaneces, ojo, si permaneces en esa bondad.
pues de otra manera, tú también serás cortado. Debemos cuidar. Debemos cuidar, hermano, lo que tenemos. Amén. Debemos cuidar y considerar las escrituras, hermanos amados. Porque te decía, si no le costó sacar a las ramas naturales, es como decir, a mí no me va a temblar la mano para hacer esto. No le va a temblar la mano. Pero acuérdate que lo que sucedió en el desierto, cuando iban, ¿cierto? Moisés sube y esto se le ocurre hacer una fiesta y hacen un becerro de oro. La justificación absurda de Aarón. Totalmente Aarón. Tiró el oro ahí, salió un becerro. Había que darle forma. Entonces, Dios le dice a Moisés que se hiciera un lado y que de él se iba a hacer una nación, ¿no? Y lo podía hacerlo. Y de Abraham era un viejito, no se sabe. Y de ahí sacó una descendencia. Lo voy a hacer de Moisés. Sí, porque él tiene toda la potestad. Él es, hermanos amados, todopoderoso. Puede hacer lo que él quiera. Entonces, por eso Pablo advierte aquí que nosotros debemos tener mucho cuidado. Por eso no tomar esto como una religión. ¿Ven? Estamos ligados hoy día al Señor. Y ellos dice, también tú serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Fíjese. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Poderoso es Dios. Porque si tú fuiste cortado de que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Por eso que hay una esperanza para Israel. Hay una esperanza para Israel. No así para nosotros. Ojo con esto, si fallamos. No así para nosotros. Porque nosotros ya estamos. Ellos fueron sacados por su incredulidad, por su dureza. Amén. Pero tienen una esperanza. Amén. Claro. Nosotros fuimos limpiados por la sangre de Cristo. Por tanto, esta es la única esperanza que nosotros tenemos. Y esto es lo que está advirtiendo aquí el apóstol Pablo. No sé si me explico bien. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros, como éramos naturales, estábamos perdidos. Lo sacó el Señor de los ríos, lo injertó. Pero si ahora lo saca de aquí, los vamos a volver a los ríos que estamos perdidos. ¿Me fijas, no? A la misma estación que estábamos. Entonces no nos conviene. Luego dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogante en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel. Escuche, endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué es lo que hizo Dios? Endureció el corazón de ellos, para que entrásemos. Por eso que, si volvemos arriba, Él dice que el mismo que sacó la rama, puede volverla a injertar. Amén. Y luego todo Israel será salvo como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Está en Jeremías 31, 33, lo vamos a leer. 31, 33. Dice el Señor de esta manera, para que corroboremos lo que aquí está diciendo. El escritor dice 31, 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñarán más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. ¿Ves? Ahí está la promesa. Israel tiene una promesa. Hay un momento de endurecimiento, un momento de ceguera que está viviendo, por eso que nuestras oraciones siempre son en favor también del pueblo de Israel. El remanente lo conoce el Señor. Entonces dice, así que en cuanto al Evangelio son enemigos, que ellos no aceptan eso. En cuanto al Evangelio son enemigos, ¿por causa de qué? De nosotros, de vosotros, dice.
Pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. O sea, el hijo que echó a mi hermano, él lo puede devolver en cualquier momento. Pero él no por haberlo echado, no lo sigue amando igual. El ejemplo que estaba colgando. ¿Cuánto más Dios? Yo sigue amando a Israel porque esto, con amor eterno te he amado. Con amor eterno te he amado. Eterno es un término. Entonces, por tanto te prolongué mi misericordia. Dios va a tener misericordia de Israel. Se ha prolongado hasta este tiempo. A pesar que ellos están bajo maldición, por su dureza, por sus transgresiones, Dios los tiene preservados, o sea, los cuida igual. Dios va a tratar con ellos. Entonces, esto en cuanto a la elección dice son amados por causa de los padres, los patriarcas. Que Dios trató con los patriarcas, Abraham, con Jacob, con Isaac. ¿Se fijan? Pero esa promesa se hace extensiva a los hijos. ¿Amén? Porque irrevocable, dice, son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la obediencia, por la desobediencia de ellos. Realmente damos gracias al Señor por Israel, porque si no le pone la mano aquí, entran ellos y no entramos nosotros. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Por eso es que cuando el hijo pródigo se va, si usted se fija, cuando le pide la herencia, no se escucha la voz del padre que dice, pero hijo, ¿qué voy a hacer? Tratando de retenerlo. Lo dejó. Entonces, Dios es muy sabio para hacer las cosas, hermanos. A veces no las comprendemos. Pero si leemos la Escritura en profundidad, vamos a entender la mente del Señor. Porque aquí está la mente del Señor, aquí está el pensamiento. Lo que pasa es que nosotros rebajamos mucho al humano el pensamiento de Dios. Y lo queremos poner a nuestra altura. Y es cierto, se hizo carne, vino los días de su carne, habitó entre nosotros, como dice la Escritura. Pero Él es Dios. ¿Amén? Él es Dios. Se hizo como uno de nosotros, pero no pecó, no conoció pecado. Porque Él es Dios. Bendito sea su nombre. Así también ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Por eso que dice que cuando Él manda la ley, fíjese, aunque nosotros podríamos pensar que, escucha, la ley nos catapultó, pero la ley los dejó a todos bajo pecado, para que ahora Dios pudiese salvarnos a todos, no a algunos, a todos. Y ese es el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Por eso que vino la promesa y después vino la ley. Y la ley dejó convicto a todos, o sea, todos pecadores, o sea, todos necesitados de Dios. Entonces Dios vino a salvar al mundo. Ese era el propósito. El problema es que muchos no quieren ser salvos, porque no entienden esto. Por eso que Pablo dice, profundidad de la riqueza. ¿Quién entendió la mente? La mente está acá. Luego dice, aquí está el texto. Profundidad, dice, las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Es una exclamación que hace Pablo. Por lo que estamos comentando, porque imagínense, nosotros estamos entendiendo esto que es tan maravilloso. ¿Por qué Dios te da una ley? En el fondo, los condenó a todos, claro, los dejó a todos condenados. ¿Pero para qué? Para salvarnos. O sea, no para dejarnos ahí, porque es su creación. Entonces Dios no hace las cosas con maldad, las hace con propósito, es diferente. El problema es que nosotros no entendemos los propósitos de Dios, porque de repente estamos pasando una prueba y no entendemos por qué estamos pasando la prueba. ¿Por qué? Porque nos falta la comunión con Dios para poder entender lo que Dios está haciendo. ¿Se fijan? El Salmo 90, cuando dice, vuelve al hombre hasta ser quebrantado. ¿Por qué el hombre es quebrantado? El hombre natural no es probado. La iglesia sí es probada. Y la iglesia tiene un propósito para ser probada. Que la iglesia tiene que experimentar un crecimiento. Pero el hombre del mundo es quebrantado para que busque a Dios. Porque es la única manera. No hay la manera. Si yo tengo un buen trabajo, tengo una buena posición económica, vivo inspirando el codo, tengo mujeres, tengo los placeres que convocan a esta carne, no me acuerdo a Dios ni a lo mejor voy a mucho rentar, voy a retirarme.
Y la palabra de Dios a lo mejor va a estar aquí en mi boca, pero no va a estar en mi corazón. Entonces la única manera para que yo pueda meditar es que orar. Tiene cáncer. Cuando el hombre dice tiene cáncer, ¿qué dice? El doctor, ¿qué le dice? Busca a Dios, no, conmigo. Yo no puedo hacer nada por ti. Así es los médicos. La única esperanza que le queda a Dios, no. Y yo ya no puedo hacer nada. Entonces es un quebranto. Entonces ese hombre fuerte, robusto, que confiaba en su fuerza, en su dinero, en su posición, en lo que él era, y que nadie le puede decir nada. ¿En qué condición queda? No puede hacer nada. En cambio, nosotros que quedamos en esa condición, nosotros tenemos una esperanza. No que a lo mejor Dios no lo sabe, pero sabemos que tenemos una esperanza, Dios, verdadera. Porque ya en nosotros fue experimentado el gran milagro que es la salvación de nuestra alma. Entonces, es importante poder entender la mente de eso, que no es el culto ese que le hacen y que es como cuando dicen, hermano, sienta a Dios, pensando que el gozo es el gozo. No, ese no es el gozo. El gozo que experimenta el hombre es la esperanza que tiene, la esperanza viva, que no es de un día de culto, ni el domingo, ni el sábado, ni el viernes, es constante. Ese es el gozo. Pero lo han acostumbrado mal en la iglesia, lo han enseñado mal estas cosas que son profundas, que nos enraizan mucho más, porque esto nos enraiza y nos permiten sujetarnos mucho más a Dios, aferrarnos más a Dios. ¿Se fija? Porque estamos adquiriendo ¿qué cosa? Ciencia, conocimiento. La ciencia es conocimiento. Entonces, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Fíjense, inescrutables. O sea, por ahí dice que si nosotros enumeráramos la obra de Dios, son innumerables. No se pueden contar. Juan dijo que si escribiéramos todas las cosas que Cristo hizo, no caerían los libros de la tierra con todo lo que hizo. Entonces, luego dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Ves? Aquí está lo que está hablando, lo que piensa Dios. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de él, escuche bien, y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mire qué maravilloso. Ese es el Dios que nosotros servimos. Digo, yo creo, hermano, que esto no es aleluya, gloria a Dios. Es mucho más que eso, es mucho más que abrazar una religión. Es conocer a Dios, es saber que cuando usted está viviendo una situación, usted está quieto. Él le dijo a los judíos, le dijo, vosotros estáis quietos, yo voy a mirar por vosotros. El tiempo de una prueba, depende del creyente en cuánto demore a aprender lo que puede aprender en esa prueba, o depende de Dios. Dios. Es que Dios define los tiempos. Lo importante es discernir. Tener el discernimiento de lo que está pasando para no incurrir en una locura. Buscar una solución fuera de Dios. Porque ahí estamos malinterpretando lo que Dios nos quiere enseñar. Yo decía, por ejemplo, Israel iba a ser invadido por los babilónicos, si no me equivoco, en el tiempo del profeta Jeremías. Y ellos fueron a Jeremías a consultarle. Ellos querían huir a Egipto. Esa era la idea. Y no ser esclavizados de los babilónicos. Pero el mandato de Dios era que se quedasen en Israel, que se quedasen en su tierra. Y no le iba a pasar nada. Pero ellos ya venían con la solución. O sea, vinieron a preguntarle en vano al profeta. Es como decir, ¿sabe, Señor, quiero viajar y tengo las maletas hechas? ¿Qué me dice este Señor? ¿Viajo o no viajo? Y tengo las maletas hechas. ¿Para qué le voy a preguntar al Señor? Entonces, a veces, hermanos amados, tomamos decisiones que no son las adecuadas. Y cuando estamos pasando una prueba, nosotros tenemos que saber esperar en Dios. Y esa prueba tiene que enseñarnos a nosotros lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. ¿Por qué? Porque nosotros debemos crecer. Y por eso es importante empaparse de la Escritura, ir conociendo. El Pablo dice, ¿quién conoció la mente de Dios? O ¿quién le dice, quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Por eso que el apóstol Pablo le dice a los griegos, Dios no es Dios como lo que hacen ustedes, que
está encerrado en los templos. Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Si Dios no habita aquí, nosotros nos vamos a ir, vamos para Dios que ir, nos vamos a ir para la casa. No, el que tiene esa idea, y yo vengo a la casa de oración porque ahí está Dios, no tampoco. ¿Te acuerdas lo que le dijo Esteban a los judíos? La gloria de Dios no solamente se manifestó en el templo, se manifestó en Egipto, se manifestó en muchas partes, se manifestó en las zarzas, en todas partes. Y la gloria de Dios, no podemos limitar a Dios. Aquí está el Señor, hermano, aquí está, y la gente dice, yo voy a ir a la iglesia porque allá, aquí me va a escuchar el Señor, el Señor te escucha en la casa, te escucha en la calle, te escucha en todas partes. ¿Te fijas? Entonces, se limita a Dios, la religiosidad tiende a limitar, a encerrar a Dios. Por eso que el apóstol Pablo le dijo a los judíos, o sea, a los griegos, este Dios que ustedes no conocen, a este yo le vengo a predicar. Este que de una pura sangre hizo todo el linaje. Y que no tiene necesidad de ustedes lo que ustedes le estén dando. Oye, si Jesús no es Dios porque yo digo que Jesús es Dios porque Él es Dios. Y no hay más. ¿Se fijan? Y eso es lo que debemos sacarnos, esas ideologías religiosas que están en nuestra cabeza, que durante muchos años nos empaparon de esas cosas. Y que viene del catolicismo romano. ¿Sí? El catolicismo romano, que es una mezcla de filosofía griega con religión, superstición. Porque hasta se practica hechicería en el catolicismo romano. Yo no le digo iglesia porque no es la iglesia de Cristo es una sola, el evangelio es uno solo. La iglesia es usted, donde habita el Señor. Por eso que Él dice que ya no habitará más hecho con manos de hombre. Entonces Dios quiere habitar Él, el hombre, en nosotros. Por eso que debemos siempre pedir la llenura del Espíritu Santo. Señor, lléname con tu Espíritu Santo, lléname de tu gracia, siempre estarle viviendo el Señor. No le digo hablar en lengua porque eso va a venir por sí solo. Porque muchos hablan en lengua, hermano, y hablar en lengua. No. Pensando que el Espíritu Santo es la lengua y la lengua del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es mucho más que la lengua. Esto yo he sido muy criticado por esto, pero es porque no han leído la Escritura. Lea la Escritura. Pablo nos dijo, ¿hablaste en lengua cuando fuiste bautizado? Le dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando fuiste bautizado? Y ahí lo otro viene solo. Todos los dones del Espíritu vienen solos. Entonces, qué maravilloso, hermano, poder entender esto, lo que Dios hace. Y mira, voy a combinar con esto. ¿Quieres, hermano? Sí, ¿Estamos listos? 7:30, 8:30, ¿no? ¿Estamos? ¿Todavía estamos? 9:30. ¿Me parece? Hasta las 9:30. Sí, pues. 7:30, 8:30, 2 horas. Estamos todos. Estamos todos. Fíjese lo que dice el Salmo 53. Mire, busque lo que dice el Salmo. Pero no, el Salmo 51, otra vez. El Salmo 51. El verso 3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de sus ojos. ¿Para qué, mire? ¿Para qué? Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro. ¿Ves? El hombre nunca se va a comparar. ¿Usted peca? Usted está mostrando que Dios es. Y si no peca, nunca le vamos a ganar a Dios. Y se lo pase ni por la mente, hermanos amados. Dios es Dios. Y agradecemos a Dios por pensar de esa manera. Pensar en salvarnos. Estábamos muy lejos de Dios. Estábamos perdidos. Y esto por eso que Pablo, para engrandecer mucho más a Dios, les dice, de lo vil y de lo menospreciado del mundo, Dios escogió para dar gozar a quién? A los sabios. ¿Quién eran los sabios? Los que desecharon la tierra. Ya están los sabios. Pero ahora entendemos que esos sabios fueron cegados. ¿Para qué? Para que usted y yo pudiésemos entrar. Por eso es que el que se gloríe en el Señor. ¿Ven? El que salva es el Señor. El que hace la obra es el Señor. Y todo lo hace. Bien, póngase en pie, hermano. No sé si hay alguna pregunta antes de... ¿No? ¿Quedamos más que claro? Más claro, echarle agua. Bien. Señor Jesucristo, amado Dios, te damos gracias en esta hora de la noche por haber sido partícipe, Señor, de la enseñanza. Gracias por tu palabra bendita que siempre, Señor amado, nos aclara los conceptos, las ideas de nuestra mente. Ayúdanos a mantenerla,
a perseverar en ella, Señor amado, y a no desmayar ni claudicar en hacer tu voluntad cada día. Nos retiramos a nuestros hogares con gozo, con alegría, con un poco de tristeza por nuestros hermanos que no han venido, Señor amado. Ayúdale, Señor amado, no sabemos en qué condición se encuentran, pero usted sí lo sabe, Dios mío. Fortalezca su vida espiritual y permítale, Señor amado, entender y comprender también su palabra bendita. Ahora, al retirarnos, te pedimos tu bendición para cada uno de tus hijos, de tu pueblo, aquellos que están en la sintonía también sean bendecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. A su nombre sea la gloria. Amén. El Dios de paz le bendiga. Cuida a su hermano. Dele bendición. Y nos vemos el miércoles, si Dios quiere.